Hola hermanitos, bienvenidos sean todos. Estoy encantada de poder saludarlos y compartir la palabra de Dios, que es lo que hace posible que podamos estar reunidos. Vamos a orar y presentar este tiempo al Señor para que Él sea glorificado. Padre Santo, te quiero dar las gracias por poder estar aquí reunidos, Señor, con los hermanos, aprendiendo todos juntos de tu palabra, Señor. Gracias te pido, Señor, que tomes el control de esta reunión y que seas tú, Señor, dirigiéndonos a todos y ayudándonos, Padre, para aprender más de ti, Señor, conocerte cada día más, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que puedan estar escuchándonos y que a lo largo de los días incluso puedan poner el vídeo, reproducirlo y escucharlo. Háblale, Señor, a su corazón y que ellos, Padre, te puedan conocer, Señor, de la única forma, Señor, a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te doy las gracias y te lo pido, Señor. Amén. Estaremos con este estudio en pos de la santidad durante 15 semanas, ya que son 15 lecciones y así podremos estar estudiando una por semana. La solución la podemos encontrar en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios espera que todo creyente viva una vida santa, pero la santidad no es algo que se espera de nosotros simplemente. Forma parte de un derecho de nacimiento, prometido a cada creyente. La afirmación de Pablo es acertada. El pecado no se ha de enseñorear de nosotros. El concepto de la santidad puede resultarle un tanto antiguo a la generación actual. En algunas personas, la sola mención de la palabra santidad evoca imágenes de un cabello armado en rodetes, de faldas largas y de medias negras. Otras personas asocian el concepto con una actitud chocante que expresa la idea de que yo soy más santo que tú. Con todo, la santidad es un concepto espirituario muy claro. La palabra santo aparece más de 600 veces en la Biblia, en diversas formas. Hay un libro entero, el de Levítico, que está dedicado al tema. Y la idea de la santidad está entretejida en otras partes de las Escrituras, en toda su extensión. Y lo que es más importante todavía, Dios nos ha mandado explícitamente que seamos santos. Lo podemos ver en Levítico 11:44. La idea de cómo llegar a ser santos ha sufrido variaciones como consecuencia de numerosos conceptos falsos. En algunos círculos, la santidad equivale a tener en cuenta una serie de prohibiciones, generalmente en cuestiones tales como el cigarrillo, la bebida, el baile. La lista de prohibiciones varía según el grupo de que se trate. Cuando seguimos un enfoque tal para alcanzar la santidad, corremos el peligro de volvernos como los fariseos, con su interminable lista de trivialidades, a observar o evitar, y actitud de autojustificación. Para otros, la santidad significa un estilo particular de vestimenta y de modos de obrar. Para otros, en fin, significa una perfección inalcanzable, idea esta que conduce ya sea al autoengaño o bien al desaliento en cuanto al propio pecado. Todas estas ideas, si bien son acertadas en alguna medida, pierden de vista el concepto central. Ser santo significa ser moralmente intachables, es estar apartados del pecado y por consiguiente estar consagrados a Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. La palabra santo significa separado para Dios, y la conducta que corresponde al que de este modo está apartado. Tal vez el mejor modo de comprender la idea de la santidad consiste en observar cómo usaban esta palabra los escritores del Nuevo Testamento. En 1 de Tesalonicenses 4:3-7, Pablo usó el término en contraste con una vida caracterizada por la inmoralidad y la inmundicia. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pedro lo usó en contraste con la vida vivida de conformidad con los deseos pecaminosos que teníamos cuando vivíamos alejados de Cristo. Véase en 1 de Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Juan contrastó al que es santo con el que es vil y hace lo malo. Apocalipsis 22:11.
El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Vivir una vida santa, por lo tanto, es vivir una vida de conformidad con los preceptos morales de la Biblia y en contraste con la orientación pecaminosa del mundo. Es vivir una vida que se caracteriza por despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por consiguiente, si la santidad es tan fundamental para la vida cristiana, ¿por qué no la experimentamos en mayor medida en la vida cotidiana? ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? ¿Por qué a menudo la Iglesia de Jesucristo parece conformarse más al mundo que la rodea que a Dios? A riesgo de aparecer extremadamente simplistas, las respuestas a las preguntas enunciadas pueden agruparse en tres áreas básicas de problemas. El primer problema es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos más bien que en Dios. Nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestros pecados entristezcan el corazón de Dios. No podemos aceptar el fracaso en nuestra lucha con el pecado, principalmente porque nuestra vida está orientada hacia el éxito y no porque sepamos que el pecado ofende a Dios. Plummer escribió: jamás veremos el pecado a la luz que corresponde mientras no lo veamos como algo cometido contra Dios. Todo pecado se comete contra Dios en el siguiente sentido: que es la ley de Dios a la que se quebranta, que es su autoridad a la que se menosprecia, que es su dominio al que se desecha. Faraón y Balaam, Saúl y Judas, todos ellos dijeron: he pecado, pero el hijo pródigo volvió diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y David exclamó: contra ti solo he pecado. Dios quiere que seamos obedientes, no necesariamente victoriosos. La obediencia está orientada hacia Dios, la victoria está orientada hacia uno mismo. Podría parecer que estamos haciendo averiguaciones por asuntos semánticos, pero es que la raíz de muchos de nuestros problemas relacionados con el pecado hay una sutil actitud egocéntrica. Mientras no reconozcamos la existencia de esa actitud y no la resolvamos adecuadamente, no podremos vivir una vida de santidad en forma consecuente. Esto no quiere decir que Dios no quiera que conozcamos la experiencia de la victoria. Más bien, lo que queremos destacar es que la victoria es un subproducto de la obediencia. En la medida que nos dediquemos a vivir una vida obediente y santa, conoceremos con toda seguridad el gozo de la victoria sobre el pecado. El segundo problema consiste en que entendemos mal la frase vivir por la fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Suponiendo que significa que no se nos exige ningún esfuerzo para alcanzar la santidad, mas todavía algunas veces se ha llegado a sugerir que cualquier esfuerzo hecho por nuestra parte es de la carne, que la fe en Cristo es la raíz de toda santidad. Ningún creyente suficientemente adoctrinado se atrevería a negar jamás, pero no cabe duda de que las Escrituras nos enseñan que al procurar la santidad, el creyente verdadero tiene que esforzarse y afanarse personalmente, además de ejercitar su fe. Tenemos que afrontar el hecho de que somos personalmente responsables de nuestro andar en santidad. Cierto domingo, el pastor de nuestra congregación dijo en un sermón palabras equivalentes a estas: podemos eliminar este hábito que nos ha dominado si es que realmente queremos hacerlo. Por cuanto él se refería a un hábito en particular, que para mí no constituía problema alguno, rápidamente asentí mentalmente a sus palabras, pero luego el Espíritu Santo me dijo: y tú también puedes eliminar los hábitos pecaminosos que te acosan, si estás dispuesto a aceptar tu responsabilidad personal en cuanto a los mismos.
el hecho de reconocer que efectivamente era responsabilidad mía resultó ser un jalón importante para mí en mi propia búsqueda de la santidad. El tercer problema es que no tomamos en serio algunas clases de pecados. Mentalmente hemos categorizado los pecados en dos grupos, los que resultan inaceptables y los que se pueden admitir en alguna medida. La propiedad que tenemos no está autorizada para alojar casas rodantes y en consecuencia tuvimos que solicitar un permiso especial para usarlo en la propiedad. Hubo que renovar el permiso varias veces. El último permiso venció justamente cuando se estaba completando la ampliación del edificio. Pero antes de que tuviéramos tiempo de hacer el traslado en forma ordenada, esta circunstancia le planteó un problema al departamento que ocupaba la casa rodante. En una reunión en que se consideró el problema, alguien hizo la siguiente pregunta: ¿qué problema habría de haber si fuéramos ese departamento en la casa rodante por unos días más? Pues ¿qué problema iría a haber? Después de todo, la casa rodante estaba ubicada detrás de una colina donde nadie la notaría y legalmente no teníamos que trasladar la casa rodante, sino solamente desocuparla, de modo que, ¿qué diferencia haría si nos excedíamos por unos días? ¿Acaso la asistencia en obedecer la letra de la ley no equivale a un legalismo exagerado? Sin embargo, las Escrituras nos dicen que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Segunda de Cantares 2:15 nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y es justamente el ceder en las cuestiones pequeñas lo que conduce a los deslices más grandes. Además, ¿quién puede afirmar que ignorar ligeramente la ley civil no constituye un pecado serio a la vista de Dios? Al comentar algunas de las leyes dietéticas más minuciosas del Antiguo Testamento dadas por Dios a los hijos de Israel, Donald expresó lo siguiente: no es la importancia de la cuestión, sino la majestad del legislador, lo que debe tomarse como norma para la obediencia. Por cierto, que alguno podría considerar que estas reglas minuciosas y arbitrarias no tienen importancia, pero el principio que está en juego al obedecer o al desobedecer dichas reglas es, ni más ni menos, el mismo principio que estaba en juego en el Edén, al pie del árbol prohibido. En realidad, el principio es el siguiente: ¿ha de ser obedecido el Señor absolutamente en todo lo que manda? ¿Es Dios un legislador santo? ¿Están obligadas sus criaturas a rendir asentimiento implícito a su voluntad? ¿Estamos dispuestos a considerar que el pecado es pecado, no porque sea grande o pequeño, sino porque lo prohíbe la ley de Dios? No podemos categorizar el pecado si hemos de vivir una vida de santidad. Dios no nos va a permitir que nos escapemos por la tangente adoptando una actitud de este tipo. Los tres problemas enumerados serán considerados más detalladamente en capítulos subsiguientes de este libro, pero antes de seguir adelante, sugiero al lector que dedique el tiempo necesario a resolver estas cuestiones en su propio corazón, ahora mismo. ¿Está dispuesto a comenzar a considerar el pecado como una ofensa contra un Dios santo, en lugar de verlo como derrota personal solamente? ¿Está dispuesto a aceptar su responsabilidad personal por sus pecados, comprendiendo que al hacerlo tiene que aprender a depender de la gracia de Dios? ¿Y está dispuesto a obedecer a Dios en todas las áreas de la vida, por insignificante que sea la cuestión o la circunstancia? Al proseguir con el tema, nos ocuparemos primeramente de la santidad de Dios. Aquí es donde comienza la santidad, no con nosotros mismos, sino con Dios. Solo en la medida en que podamos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza y su aborrecimiento moral para con el pecado, podremos comprender lo tremendo que es pecar contra un Dios santo. Comprender este hecho es el primer paso en la búsqueda de la santidad. Bueno, ahora ya vamos a comenzar con la primera lección, que podemos encontrarlo en 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios ha llamado a todos los creyentes a una vida santa. No hay excepción alguna a este llamado. No es un llamado dirigido únicamente a los pastores, a los misioneros y a unos cuantos maestros de escuela dominical que se han consagrado a esta tarea.
Todos los creyentes en todas partes, sean ricos o pobres, cultos o incultos, influyentes o totalmente desconocidos, son llamados a ser santos. El plomero creyente y el banquero creyente, la ignorada ama de casa y el poderoso jefe de Estado han sido todos por igual llamados a ser santos. Este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Porque Dios es santo, exige que nosotros también seamos santos. Muchos cristianos tienen lo que podríamos llamar una santidad cultural. Se adaptan al carácter y al esquema de comportamiento de los creyentes que los rodean. Si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos santas también. Pero Dios no nos ha llamado a ser como a los que nos rodean. Nos ha llamado a ser como Él mismo es. La santidad consiste en nada menos que la conformidad con el carácter de Dios. Tal como se la usa en las Escrituras, la palabra santidad describe tanto la majestad de Dios como la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad es uno de los atributos divinos, es decir, la santidad constituye parte esencial de la naturaleza de Dios. Su santidad es tan necesaria como su existencia, o tan necesaria, por ejemplo, como su sabiduría o su omnisciencia. Así como puede evitar de saber lo recto, tampoco puede evitar de hacer lo que es recto. Nosotros mismos no siempre sabemos lo que es recto, lo que es justo y bueno. Hay veces que nos resulta penoso resolver cuestiones que tienen connotaciones morales. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Nos preguntamos. Dios, naturalmente, jamás se encuentra ante semejante dilema. Su conocimiento perfecto excluye cualquier incertidumbre sobre lo que está bien o lo que está mal. Pero a veces, aun cuando sabemos lo que tenemos que hacer, nos sentimos reacios a obrar. La acción buena puede requerir sacrificio o puede obrar como un golpe a nuestro orgullo. Por ejemplo, cuando sabemos que debemos confesarle a alguien un pecado o plantear algún otro obstáculo. Pero esto tampoco es aplicable en el caso de Dios. Dios jamás vacila, siempre hace lo que es justo y bueno, sin la menor vacilación. Le resulta imposible, dada su misma naturaleza, obrar de otro modo. La santidad de Dios, por lo tanto, significa que está perfectamente libre de todo mal. Decimos que una prenda de vestir está limpia cuando está libre de manchas, o que el oro es puro cuando ha sido refinado y se le ha quitado toda la escoria. De este modo, podemos pensar en la santidad de Dios como la ausencia de toda maldad. En él, Juan dijo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz y las tinieblas, cuando se las emplea de esta manera en las Escrituras, tienen significación moral. Juan nos está diciendo que Dios está completamente libre de todo mal moral y que Él mismo constituye la esencia de la pureza moral. La santidad de Dios incluye también su perfecta conformidad con su propio carácter divino, es decir, todos sus pensamientos y toda su acción son consecuentes con su santo carácter. Por contraste, consideremos nuestra propia vida. Con el tiempo, a medida que vamos madurando en la vida cristiana, vamos desarrollando un cierto grado de carácter cristiano. Mejoramos en aspectos tales como aprender a decir la verdad, como también en pureza y humildad, pero no siempre obramos en forma consecuente con nuestro carácter. Decimos una mentira o nos dejamos llevar por una serie de pensamientos impuros. Luego nos sentimos afligidos con nosotros mismos por dichas acciones o pensamientos, porque son incompatibles con nuestro carácter. Esto es algo que nunca le ocurre a Dios. Dios obra invariablemente de conformidad con su carácter santo, y es justamente a este nivel de santidad al que nos ha llamado Dios cuando dice, sed santos porque yo soy santo. La santidad absoluta de Dios debe servirnos de gran consuelo y seguridad. Si Dios es perfectamente santo, luego podemos confiar en que sus acciones para nosotros han de ser siempre perfectas y justas. A menudo nos sentimos tentados a cuestionar las acciones de Dios y a quejarnos de que nos trata injustamente. Pero esta es una mentira del diablo, la misma que utilizó en el caso de Eva.
Esencialmente lo que le dijo fue: Dios te está tratando injustamente. Génesis 3, 4 y 5 nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero es imposible, por la propia naturaleza de Dios, que Él alguna vez obre injustamente. Dado que es santo, todas sus acciones son santas. Tenemos que aceptar por fe el hecho de que Dios es santo, aun cuando las circunstancias adversas pudieran sugerir lo contrario. Quejarnos contra Dios es, en efecto, negar su santidad y afirmar que Dios es injusto. En el siglo XVII, Steve Charnock escribió: es menos injurioso para Dios negar su existencia que negar la pureza de su ser. Lo primero hace que no sea Dios, lo segundo lo convierte en un Dios deformado, carente de amor y detestable. El que dice que Dios no es santo dice algo mucho peor que el que dice que no hay Dios. Una de las formas en que hemos de alabar a Dios es reconociendo su santidad, según la visión del cielo que tuvo Juan y que se describe en Apocalipsis 4. Los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios jamás cesan de exclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Los serafines, en la visión que tuvo Isaías de la gloria de Dios, también expresaron esta triple atribución de santidad a Dios. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando Moisés elevó una plegaria de alabanza a Dios por la liberación de los israelitas frente al ejército de Faraón, también cantó a la santidad divina. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En las Escrituras, con frecuencia, se nombra a Dios como el Santo o el Santo de Israel. La palabra Santo, según Steve Charnock, se usa con más frecuencia delante del nombre de Dios que todos los demás atributos. La santidad es la corona de Dios. Imaginémonos por un momento que Dios poseyese omnipotencia, poder infinito, omnisciencia, conocimiento perfecto y completo, y omnipresencia, facultad de estar presente en todas partes, pero sin santidad absoluta. Un ser de esa naturaleza no podría ser descrito como Dios. La santidad es la perfección de todos los demás atributos divinos. Su poder es poder santo, su misericordia es misericordia santa, su sabiduría es sabiduría santa, en su santidad más que ningún otro atributo, lo que lo hace digno de nuestra alabanza. Pero Dios exige más que el reconocimiento de su santidad. Nos dice: sed santos porque yo soy santo. Con toda justicia, Dios les exige santidad perfecta a todas las criaturas dotadas de carácter moral. No podría ser de otro modo. Dios no podría ignorar y menos aprobar ninguna acción mala. No puede ni por un momento rebajar el nivel de la santidad perfecta. Más bien, nos tiene que decir, como en efecto lo dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. El profeta Habacuc declaró: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, la iniquidad. Habacuc 1:13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. En razón de que Dios es santo, no puede justificar ni pasar por alto ningún pecado nuestro, por pequeño que éste sea. A veces tratamos de justificar ante Dios alguna acción que nuestra propia conciencia pone en tela de juicio. Pero si realmente comprendemos lo que representa la santidad perfecta de Dios, tanto en sí mismo como en lo que nos exige a nosotros, veremos enseguida que jamás podremos justificar ante Él la más mínima desviación con respecto a su perfecta voluntad. Dios no acepta una excusa como la siguiente: y bueno, así soy yo,
como tampoco la afirmación algo más optimista, pues es un aspecto de la vida en el que todavía estoy aprendiendo. Decididamente no. La santidad de Dios no admite la más mínima falla o defecto en nuestro carácter personal. Haríamos bien los creyentes, aun cuando somos justificados únicamente en mérito a la justicia de Cristo, en considerar atentamente las palabras del escritor de la epístola a los Hebreos. Procuren llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Siendo así que Dios es santo, Él no puede nunca tentarnos a pecar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso lo encontramos en Santiago 1:13. Probablemente a nadie se le va a ocurrir pensar que Dios se ocupe activamente en hacernos pecar, pero podemos estimar que nos ha colocado en una situación en la que no tenemos elección alguna. El rey Saúl sintió algo parecido cuando encaró su primera campaña grande contra los filisteos. En 1 de Samuel 13, del 13 al 14, podemos encontrar: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Antes de entrar en batalla, Saúl debía esperar durante 7 días a que llegara Samuel, el profeta, a ofrecer un holocausto e implorar el favor del Señor. Saúl esperó a Samuel los 7 días. Cuando no apareció, se comenzó a preocupar y resolvió ofrecer él mismo el holocausto. Le pareció que no había alternativa. El pueblo que estaba con Saúl tenía miedo y había comenzado a desertar. Los filisteos se preparaban para la batalla. Samuel ya tenía que haber llegado. Había que hacer algo. Dios lo había colocado en una situación en la que no podía elegir otra cosa, al parecer, sino desobedecer las expresas instrucciones divinas. Mas por haber desobedecido la expresa voluntad de Dios, Saúl perdió el reino. Y nosotros pensamos a veces que no nos queda otro remedio que ocultar la verdad en parte o realizar algún acto ligeramente deshonesto. Cuando razonamos así, en realidad estamos diciendo que Dios no está tentando a pecar, que nos ha colocado en una posición o situación en la que no tenemos alternativa alguna. Las personas que tienen que estar sujetas a la autoridad de otros a veces son particularmente vulnerables a esta tentación. Los que cumplen funciones como capataces o supervisores a menudo presionan a los que están a sus órdenes a que cometan actos deshonestos o reñidos con la ética. Siendo oficial principante en la Marina, tuve que enfrentar una situación así yo mismo, a cambio de unos cuantos kilos de café, entregados a ciertas personas. Nuestro barco podía obtener gratis toda clase de elementos valiosos que hacían falta a bordo. Después de todo, se decía, pertenecen a la Marina en cualquier caso. A fin, tuve que ponerme firme ante mi superior, haciendo peligrar mi carrera naval y explicarle que yo no podía tomar parte en estas actividades. Pero cuando Dios es santo, aborrece el pecado. La palabra aborrecer es tan fuerte que no nos gustaría usarla. Reprendemos a los chicos cuando nos dicen que odian a alguien, mas cuando se trata de la actitud de Dios hacia el pecado, solo una palabra fuerte como esta transmite adecuadamente el concepto correspondiente. David dijo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esto lo encontramos en el Salmo 119:104. Ahora bien, si esto es cierto en cuanto a un hombre, cuanto más referente a Dios, al ir adquiriendo mayor santidad, va aumentando nuestro aborrecimiento hacia el pecado. Y Dios, que es infinitamente santo, siente un aborrecimiento infinito hacia el pecado. Con frecuencia decimos que Dios odia al pecado, pero ama al pecador.
esta es una bendita verdad, pero con harta frecuencia recitamos rápidamente la primera parte para llegar a la segunda. No podemos eludir el hecho de que Dios aborrece nuestros pecados. Podemos tomar livianamente la cuestión de nuestros pecados o justificarlos, pero Dios los aborrece. Por consiguiente, cada vez que pecamos, hacemos algo que Dios aborrece. Aborrece nuestros pecados lujuriosos, nuestro orgullo y nuestros celos, nuestros desplantes temperamentales y el razonamiento falso de que el fin justifica los medios. Tiene que hacerse carne en nosotros el hecho de que Dios aborrece todas estas cosas. Nos acostumbramos tanto a nuestros pecados que a veces caemos en un estado de coexistencia pacífica con ellos, pero Dios no deja de aborrecerlos jamás. Tenemos que cultivar en nuestro propio corazón ese mismo aborrecimiento hacia el pecado que tiene Dios. El aborrecimiento al pecado como tal, no simplemente como algo que nos molesta o nos vence, sino como algo que desagrada a Dios. Esta es la base misma de toda santidad verdadera. Refiriéndose a diversos pecados de Israel, Dios dice: porque todas estas son cosas que aborrezco. Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. El odio o aborrecimiento es una emoción legítima cuando se refiere al pecado. De hecho, cuanto más santos nos volvemos, tanto más aborrecemos el pecado. Tenemos que cultivar la actitud de José, que cuando fue tentado dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9 nos dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dios aborrece el pecado donde quiera que lo encuentre, tanto en el santo como en el pecador por igual. Dios no aborrece el pecado en unas personas para ignorarlo en otras. Juzga las obras de cada cual imparcialmente. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y no obstante, después de su pecado contra Urías, le fue dicho: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Segunda de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Mas todavía los ejemplos bíblicos indican que es posible que Dios juzgue los pecados de los santos con más severidad que los del mundo. David fue un varón conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Moisés, por un solo acto de incredulidad, fue excluido de la tierra de Canaán, a pesar de sus muchos años de servicio fiel. Jonás, por su desobediencia, fue arrojado a la horrible prisión en el vientre de un pez gigante, donde estuvo 3 días y 3 noches, a fin de que aprendiera a no huir del mandato divino. Debido al carácter engañoso de nuestro corazón, algunas veces jugamos con la tentación, abrigando la idea de que siempre es posible confesar y pedir perdón posteriormente. Este modo de pensar resulta sumamente peligroso. Dios juzga sin parcialidad, jamás pasa por alto ningún pecado nuestro, jamás toma la decisión de no molestarse, aunque se trate solamente de un pecado pequeño. No, Dios aborrece intensamente el pecado, donde quiera y cuando quiera que lo encuentre. La contemplación frecuente de la santidad de Dios y de su consiguiente aborrecimiento del pecado constituye un arma poderosa contra la tendencia a jugar con el pecado. Se nos insta a vivir la vida en la tierra con peregrinos, con reverencia y temor. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis
por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Desde luego que el amor de Dios para con nosotros, manifestado por Jesucristo, debe constituir la motivación principal para buscar la santidad, pero una motivación urgida por el aborrecimiento de Dios hacia el pecado y el juicio consiguiente sobre el mismo no es menos bíblica. La santidad de Dios constituye un nivel sumamente elevado, un nivel de perfección. No obstante, ello es el nivel que nos impide, no puede hacer otra cosa, si bien es cierto que Dios no acepta únicamente en mérito a la obra de Cristo. El nivel que Dios nos exige en el desarrollo del carácter, de las actitudes, de las acciones y de las manifestaciones de afecto es este: sed santos, porque yo soy santo. Si queremos crecer en santidad, tenemos que tomar en serio esta admonición. Aquí vamos a ver lo que han aprendido. Hemos llegado al tiempo de las preguntas, en las que les haremos 9, que ustedes nos podrán contestar en los comentarios, y si además tienen alguna otra que hacernos, pues igualmente estaremos dispuestos a contestarles. Empezamos con la primera pregunta. ¿Para quién es el llamado de la santidad? Segunda, define la santidad cultural. Tercero, ¿qué significa la santidad de Dios según la lección? Cuarto, ¿qué significa quejarse contra Dios según la lección? Quinta, ¿cuál es la base de la santidad verdadera? Sexto, en cuanto más nos acercamos al Dios Santo, ¿cómo nos hace sentir? Séptima, ¿qué arma poderosa usar para no jugar con el pecado? Octavo, si queremos crecer en santidad, ¿qué debemos hacer? Novena, ¿alabamos a Dios cuando reconocemos su santidad? Recuerda una experiencia tuya. Bueno, hasta la próxima.